Hola, muy buenas alarmistas, bienvenidos a Alarma Mundial. De los creadores de Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. De los creadores de En 2050 enviaremos a 1 millón de personas a Marte. No sabemos si a ese planeta rojo o a Marte toda la noche. De los creadores de Tenemos la primera fotografía real de un agujero negro. De los creadores de Acabamos de descubrir que la atmósfera de la Tierra se extiende hasta los 600.000 kilómetros y la Luna está dentro de la atmósfera terrestre. De los creadores de miles de noticias diciendo semanalmente: esta semana un asteroide de increíbles proporciones pasará muy cerca de la Tierra. Hoy les presentamos el huracán espacial. Ahora se confirma que los huracanes también existen en el espacio y recientemente se identificó uno por primera vez que estaba surcando la parte superior de la atmósfera en la Tierra. En un artículo publicado en la revista Nature Communications, en 2014 un huracán espacial de 8 horas de duración pasó por encima del Polo Norte y en lugar de agua, como hacen los huracanes que conocemos, llovieron electrones cargados. Y afirman que antes de este informe ni siquiera se tenía la certeza de que los huracanes espaciales existían. Los investigadores lograron la observación de un huracán espacial duradero, enorme y enérgico, luego de analizar las observaciones satelitales y las partículas de gas ionizado y plasma espacial. En la publicación, los investigadores describen a este huracán espacial como un remolino de plasma de casi 1.000 kilómetros de ancho que produjo esta lluvia de electrones mientras giraba en sentido contrario a las agujas del reloj a más de 7.500 kilómetros por hora. Bueno, pues aquí tenéis el huracán espacial. Desde mi punto de vista, esta es la prueba irrefutable más grande jamás contada en la historia sobre el fraude espacial. Y es que cuando se hacen noticias sensacionalistas, a menudo se suelen pasar por alto los detalles. Vais a ver a lo que me refiero. Os voy a soltar la bomba ahora. Seguramente cuando habéis visto el vídeo así rápidamente, no habéis caído en el detalle. Os lo pongo a cámara lenta. Fijaros en la fecha de la noticia. En un artículo publicado en la revista Nature Communications, en 2014, en 2014, un huracán espacial de 8 horas de duración pasó por encima del Polo Norte y en lugar de agua, como hacen los huracanes que conocemos, llovieron electrones cargados. Y afirman que antes de este informe ni siquiera se tenía la certeza de que los huracanes espaciales existían. Y afirman que antes de este informe ni siquiera se tenía la certeza de que los huracanes espaciales existían. Claro que no hagamos demagogia. En la noticia no dice que en 2014 hubieran filmado el huracán. En 2014, un huracán espacial de 8 horas de duración pasó por encima del Polo Norte y en lugar de agua, como hacen los huracanes que conocemos, llovieron electrones cargados. Y afirman que antes de este informe ni siquiera se tenía la certeza de que los huracanes espaciales existían. Llovieron electrones cargados. Es decir, que en 2014 no filmaron el huracán. Ellos solamente vieron llover electrones cargados. Os invito a que busquéis en Google acerca de lo que pasó en 2014. No hay nada, no hay absolutamente nada sobre la revista Nature Communications. No hay absolutamente nada. La noticia es de ahora, de 2021, y se apoyan en algo que a día de hoy es humo. Y supusieron en su día que era un huracán espacial y a día de hoy lo afirman con pruebas de un vídeo que tampoco está en ninguna parte. Solo tenemos esta ridícula foto. Y vamos, el pie de la noticia es alucinante. Dice así: demuestran el paso del huracán espacial. Demuestran. Pero ¿dónde está la demostración?
con qué medios, con qué cámaras, con qué satélites, con qué todo. ¿Cómo hicieron todo eso? ¿Quién hizo esa foto? ¿Desde dónde se hizo la foto? Ni siquiera hay indicaciones ni características de las cámaras, del satélite. No hay nada. No hay absolutamente nada. Hablan de que los chinos, de que esto, que ¿dónde están las pruebas? ¿Qué han demostrado? No han demostrado absolutamente nada. Lo han dicho. Lo han dicho, como tantas cosas dicen los medios de comunicación, y aquello que dicen va a misa. Y se acabó. Y se acabó, señoras y señores. Bueno, pues buscando, aquí vemos la fotografía y fijaros lo que nos dice. Lluvia de electrones y una masa de plasma de 1000 kilómetros. O sea que la masa de plasma, se supone que esta lluvia de electrones, de aquí a aquí, hay 1000 kilómetros. 1000 kilómetros, pues no es tanto. Por eso os comentaba que, desde mi punto de vista, esta es una de las mayores pruebas de fraude espacial, de lo más descarado que he visto. Que he visto hasta el momento, la verdad. Porque es que nos dicen que tiene 1000 kilómetros. 1000 kilómetros no es nada. Es que 1000 kilómetros es lo que mide España, más o menos, de punta a punta. Y es un país pequeñito, España. Y fijaros aquí, toda la curvatura esta es súper exagerada que se ve. Y esto solo son 1000 kilómetros. Bueno, como siempre, hay que impactar al espectador. Además, fijaros que aquí han hecho una especie de... se ve como una espiral así, y en la espiral podemos aquí ver claramente lo que sería un 6, tal vez por aquí otro 6, hace como 6s. No sé, tal vez me lo parezca a mí, pero si os fijáis aquí en las auroras boreales también está haciendo 6s. La marquita por aquí. Bueno, vamos a ver qué nos dice la noticia, porque no tiene desperdicio. Los satélites de la órbita terrestre, ¿qué satélites? ¿Qué satélites? Los de la órbita terrestre. No sabemos el nombre de los satélites, pero bueno. Capturaron algo inusual en agosto de 2014 sobre el Polo Norte. Una gigantesca masa de plasma que se comportaba diferente a lo esperado. En un análisis retrospectivo, los investigadores han podido determinar que era eso. Un gigantesco huracán espacial que hacía llover electrones. Por primera vez en la historia, los investigadores han podido observar este fenómeno en la atmósfera superior de la Tierra. Se confirma así la existencia de estos huracanes espaciales. Esto ahora, en la actualidad, el 5 de marzo, ¿vale? Están confirmando lo que vieron en 2014. Bueno, y permite entender mejor cómo se forman por factores externos, como la energía solar, la gravedad o la posición atmosférica. Las observaciones fueron realizadas por satélites en 2014, pero en 2014 no mostraron fotografías de esos satélites. Pero dicen que las observaciones fueron realizadas, o sea, los observaron, pero no fotografiaron. Es que hay que estar atentos a las palabras, porque no tenemos fotografías del año 2014. Los observaron, satélite observó, pero no hizo fotos, no sabemos por qué. O sea, tienen una cámara, un satélite que tienen cámaras, pero las fotos en 2014 no las hicieron, lo observaron. Bueno, dice, y es ahora cuando investigadores de la Universidad de Reading han analizado los datos. El huracán que hace llover electrones. Bueno, aquí nos habla del remolino de 1000 kilómetros de anchura y que el huracán surgió a unos 700 kilómetros de altura por encima del Polo Norte. Aquí hay un tema. Hay un tema que es que, bueno, el campo electromagnético de la Tierra, ya vemos que forma lo que sería un toroide y además está bastante lejos de... O sea, si tenemos en cuenta la altura... la ISS diríamos que está a 400 kilómetros de altura, ¿no? Supuestamente orbitando a la Tierra, y está en el barniz. 700 kilómetros de altura es el doble, es nada, estaría por aquí, donde no sé si veis el ratón, el dedito del ratón, estaría por aquí. Esos son 700 kilómetros de altura. Y ahí se forma el huracán espacial. Pues si el viento solar choca supuestamente a la distancia de tierra y media contra el supuesto campo electromagnético de la Tierra, entonces, ¿qué huracán espacial con electrones de carga?
es muy raro de todo esto. Es bastante rarito. Vamos a ver qué nos explican. En muchos aspectos se trató de un huracán similar a los que se dan en tierra, con un gigantesco remolino girando al contrario de las agujas del reloj. Claro, si gira en sentido contrario de las agujas del reloj, tenemos que tener en cuenta que la Tierra supuestamente rota de oeste a este. De oeste a este. Eso quiere decir que estaba rotando el huracán en sentido contrario a la rotación terrestre. Algo que es completamente inaudito. ¿Cómo explican este fenómeno? Pues no lo explican, simplemente lo obvian y listos. Nos dicen que en vez de agua lo que llovían eran electrones. Los investigadores piensan que los huracanes espaciales son creados por la transferencia inusualmente grande y rápida de energía eólica solar y partículas cargadas a la atmósfera superior del planeta. Vale, ya tenemos claro que el tema aquí del campo magnético terrestre no tiene nada que ver. Es una transferencia inusualmente grande y rápida de energía eólica y solar y partículas cargadas a la atmósfera superior del planeta. Yo sinceramente, a mí lo que me parece esto es todo pues una explicación muy bonita, muy técnica, para darle bombo y platillo a algo que desde luego pues lo podemos ver esto en dibujitos animados, y la fotografía de los satélites de ahora, del 4 de marzo o 5 de marzo, lo han publicado en varios días, pues es esto, es un CGI. Esto es computerización gráfica, pues si es que estas partículas están hechas por ordenador. Por el amor de Dios, si es que hasta el resplandor de la Tierra, esto pues todo por ordenador. Esto es como llamarle a la gente estúpidos en la cara y quedarnos tan anchos. Esto es importante. El análisis científico indicó que el huracán duró aproximadamente unas 8 horas antes de desintegrarse. Es curioso porque los huracanes convencionales, los de nubes, pueden durar una semana incluso. Entonces, curioso que este huracán espacial solo dure 8 horas. Dice que los datos de los satélites, radares y otras fuentes permitieron crear una imagen en 3 dimensiones simulada para entender mejor qué mecanismos se vieron involucrados en este fenómeno. Según pudieron observar, ocurrió durante una baja actividad geomagnética en la Tierra. Aquí pues, las pruebas ¿dónde están? Es que es increíble. Dice que los satélites, radares y otras fuentes... ¿Qué otras fuentes? ¿De qué otras fuentes hablan? ¿Cuáles son las otras fuentes? ¿Por qué no las nombran? ¿Qué otras fuentes? ¿La de la plaza del pueblo para beber agua a los niños? ¿Pero esto qué es? ¿Qué otras fuentes? Así se dan las noticias. Otras fuentes, unas fuentes siempre dándole bombo y platillo. Siempre dando bombo y platillo. Otras fuentes. Fuentes importantísimas, cosas así. Casi que la gente puede llegar a pensar que tienen una tecnología que no la pueden ni comentar, porque claro, tecnología secreta. Si es que son unos embusteros. Y claro, entre todos estos datos de satélites, radares y otras fuentes, crearon una imagen en 3 dimensiones simulada. Y encima tienen la desfachatez de decirte que la imagen es simulada. O sea, si lo queríais más claro, porque seguro que muchos antiterraplanistas estáis diciendo: ¿y tú cómo sabes que esto es CGI? ¿Y tú cómo puedes demostrarme que esto es CGI? Pues te os lo puedo demostrar, porque lo dicen ellos. Porque la imagen está hecha en 3 dimensiones simulada. Es una imagen simulada de los datos de todos los satélites, radares y otras fuentes. Y entre todo te hacen esto. Esto es un insulto. Esto es un insulto. Son noticias sensacionalistas y que probablemente vayan a poner como excusas para futuras gestas, como tapar el sol, por ejemplo, ese proyecto que quiere llevar a cabo el señor Gates de tapar el sol, por ejemplo, pues seguramente por el tema del cambio climático, que de hecho aquí abajo tienen aquí un artículo del cambio climático. ¿Veis cómo van ligando las cosas? Pues seguramente vayan a decir que el cambio climático está generando huracanes espaciales, y que estos huracanes espaciales pueden afectar a la temperatura de la Tierra, que es que no lo sabíamos, que es que tal, que es que cual, hay que tapar el sol para que no llegue tanto. ¿Se dan cuenta
de cómo están manipulando la información? Miren una cosa, señoras y señores. Para aquellos que me vengan a decir, o sea, soy consciente, vamos a dejar la demagogia aparte, soy consciente que el campo de electrones, esa lluvia de electrones cargados, no se puede fotografiar con una cámara normal, no se puede fotografiar porque no lo capta. O sea, el huracán realmente es invisible. Y lo que han hecho estas agencias espaciales es recopilar los datos de esas otras fuentes y de las cámaras de los satélites y hacer una representación en 3D para que podamos ver lo que realmente está pasando con esas cargas eléctricas. Que sí, que muy bien, que muy bonito todo esto. Entonces nos están vendiendo sin ninguna prueba y sin ninguna demostración, con una foto hecha en CGI porque no hay otra forma de verlo, que existe un huracán espacial que está arrojando una lluvia de electrones supercargados a la Tierra y que seguramente van a decir que esto afecta a la temperatura global del planeta porque las cargas de no sé qué, no sé quintos, excusas peregrinas, tal vez en un futuro lo digan, tal vez no lo digan, pero ¿eso es lo que nos están diciendo? Que hay un huracán de 1000 kilómetros completamente invisible que no podemos ver y que tienen que recopilar los datos para que lo veamos en 3D, para que nos lo imaginemos, porque no podemos verlo. Y esto nos lo dicen las agencias espaciales de siempre. Señoras y señores, juzguen ustedes mismos. Esto ha sido todo aquí en Alarma Mundial. 5, 4, 3, 2, 1